Aún hoy hay varios países latinoamericanos que tienen dificultades para juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos por sus respectivas dictaduras. Las jóvenes democracias del Cono Sur transitan con tropiezos y dificultades en la búsqueda de justicia sobre los hechos ocurridos durante los gobiernos militares que asolaron la región. En Brasil, la presidenta Dilma Rousseff, quien estuvo presa y torturada por la dictadura, expresó su aval a la creación de una comisión de la verdad que permita conocer los delitos de lesa humanidad cometidos entre los años 1964 y 1985. Cautelar pela observação criteriosa e permanente dos direitos humanos tão claramente consagrados na nossa própria Constituição. Velarei, enfim, pela nossa Constituição, dever maior da Presidência da República. La mandataria manifestó su deseo para que la iniciativa enviada al Parlamento el año pasado por el entonces presidente Lula da Silva sea tratada y aprobada durante este año. El proyecto se lanzó en diciembre de 2009, pero debió ser reformado tras los planteos de las Fuerzas Armadas y el propio ministro de Defensa, Nelson Jobim, quien permanece en el cargo tras el cambio de gobierno. La secretaria de Derechos Humanos, María do Rosario, anticipó que no confrontará con Jobim, quien respalda la amnistía sancionada en 1979 por el presidente de facto João Baptista de Figueiredo y que impide procesar militares. Meses atrás, la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuestionó al Estado brasileño por no haber esclarecido los crímenes del gobierno de facto. En medio del debate, sorprendió la creación del Partido Militar Brasileño, conformado por exmilitares y policías. Este grupo busca presentar candidatos en las elecciones municipales y legislativas de 2012 como paso previo a las presidenciales de 2014. Queremos invadir el Congreso, pero mediante el voto, de forma democrática, aclaró, por si hiciera falta, su presidente, el capitán de la Policía Militar de San Pablo, Augusto Rosa. No hay impunidad, justicia, verdad, no hay impunidad. La revisión del pasado tampoco es sencilla en Chile. El presidente Sebastián Piñera volvió de sus vacaciones en medio del escándalo desatado cuando el jefe del Estado Mayor, el general Guillermo Castro Muñoz, reconoció haber sido agente de la temible policía secreta de la dictadura. Piñera intentó dar un mensaje claro. Señaló que quienes hayan participado en la violación a los derechos humanos no formarán parte de su gobierno. Pero se estima que aplicará el principio sostenido por su antecesora, Michelle Bachelet, quien promovía el retiro solo de aquellos militares que estuvieran procesados. Por la vida y por la paz, que nos digan dónde están. No obstante, la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos manifestó su desacuerdo con esa política y aseguró que Piñera debería empezar por cumplir el derecho internacional humanitario. En Uruguay, mientras tanto, comenzaron las citaciones judiciales de los 30 implicados en los crímenes del edil frente amplista Gelos Bonilla y del militante comunista Uva Gessner Chávez Sosa, asesinados en 1976. Además, otros uniformados deberán declarar por la desaparición de Aldo Perrín Iguala en el batallón de infantería de Colonia. Este caso fue uno de los crímenes por los cuales la ley de caducidad fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia. Claro que, al igual que sucede en Brasil, los militares que participaron de la dictadura no guardan silencio. Un grupo de ellos, nucleado en un autodenominado Foro de la Libertad y Concordia, exigió al presidente José Mujica que produzca hechos ante la creciente apertura de causas judiciales. Este grupo dirigió una carta al jefe del ejército, Jorge Rosales, advirtiendo que se resistirían a la justicia si continúa lo que consideran una política de hostigamiento por parte de Mujica, un ex guerrillero tupamaro que pasó 13 años preso durante la dictadura. No es muy diferente el panorama en Paraguay, donde a más de 20 años del fin de la dictadura de Alfredo Stroessner, quien gobernó entre 1954 y 1989, aún no se sabe la suerte corrida por los 400 desaparecidos informados en el 2008 por la Comisión Verdad y Justicia.
Según la ONG, Comité de Iglesias, casi 20.000 personas fueron víctimas de torturas durante el régimen y unos 3.000 sospechosos siguen sin estar procesados ni figuran en ningún expediente. Martín Almada, el activista que llevó adelante la causa por el crimen de su esposa, denunció que decenas de cómplices de Stroessner continúan libres y sin proceso. En diciembre de 2009, los investigadores descubrieron restos humanos en una fosa común en el predio que un ex policía tenía en San Pedro, a 300 kilómetros al noroeste de Asunción. El inmueble había pertenecido a Pastor Coronel, jefe de la policía política de la dictadura, quien murió en prisión en el 2000, cuando purgaba 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad. Paraguay es históricamente cuestionado por la violación de los derechos humanos, lo que llevó al gobierno de Fernando Lugo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA a crear una unidad especializada, la que sin embargo aún no produjo resultados. Bueno, un largo camino de los derechos humanos que todavía falta recorrer, pero bueno, lentamente algo va pasando. Por supuesto, una pugna entre los organismos de derechos humanos y los sectores militares que endurecen su posición. Esta semana, por ejemplo, en Uruguay, del 7 al 12 de febrero, fueron convocados varios militares simplemente para declarar como testigos. No estaban imputados. Sin embargo, esto generó una carta al presidente Mujica donde se decía que estaban siendo hostigados o que presumían una hostigación de parte de la justicia y de parte del gobierno, y llegaron a decir una frase muy amenazante y muy preocupante, que era: no queremos, pero podemos llegar a extremos no deseados. También, como parte de estas amenazas, fue esta semana, creo que antes de ayer, amenazado el periodista uruguayo Roger Rodríguez, que es un investigador de toda la vida, un investigador periodístico de toda la vida del tema de derechos humanos. Y en estas últimas semanas había sacado artículos en la revista Caras y Caretas de Uruguay, justamente denunciando que hay una logia militar llamada Libertad y Concordia, que presentaba un plan de acoso a justamente los familiares y los organismos de derechos humanos. Este periodista hizo una nota y a partir de eso él mismo fue, digamos, de alguna manera amenazado. Se dio publicidad a su número de teléfono, su número de documento, dónde estaba su casa, con un mapa, no diciendo directamente que fueran a agredirlo, pero dando digamos, todas las pistas para ello. Y bueno, después, como dice el informe, pareciera que ojalá suceda este año con la presidenta Dilma Rousseff. En Brasil va a haber un avance importante. Ella pidió que en este año sí o sí, el 2011, se apruebe esta comisión de verdad que irritó tanto al ministro de Defensa y en general a los militares brasileños, y dijo que, bueno, es decir, dio la orden de que el Parlamento lo aprobara, y es posible porque este Parlamento tiene muchos más miembros del PT que el que tenía el presidente Lula. Y una diferencia personal también. Dilma Rousseff estuvo presa, estuvo torturada durante la dictadura, a diferencia de Lula, que pertenece a una generación diferente. Exactamente. Sí, y arranca con un gobierno mucho más consolidado que lo que le tocó a Lula, ¿no? Con lo cual esto también posibilita que en estos temas se pueda avanzar, por lo menos abre otra alternativa.